Existen muchas historias relacionadas con la creación de la bandera. Algunos más poéticos, enseñados durante los años de colegio, hablan de los colores del cielo. Otros, venidos desde la tradición oral, argumentan razones más mundanas. Colores adoptados a partir de la vestimenta de distintos cuerpos del ejército, o tomando la investidura de la Virgen de la Merced, o Luján, entre otras. Ahora bien, ¿hasta qué punto es cierto, comprobable y verificable cada una de estas afirmaciones? Y en definitiva, ¿cómo fue la primera bandera argentina? ¿Cómo va, Juan? Hola, Luisito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, disculpa la demora. Resulta que la llevé las nenas al colegio porque izaban la bandera y en el momento que estaban izando me puse a recordar todas aquellas historias que nos contaban acerca de cómo venían nuestros colores, de dónde provenían, y quería aprovechar para preguntarte qué es lo que tú puedes contarme acerca de eso. Bueno, vos te acordás que con respecto al origen de nuestros colores hay muchas versiones. Muchas de ellas sobre todo son de tradición oral, algunas nos enseñaron en el colegio. Por ejemplo, vos te acordarás que quizás la más conocida es que el origen de nuestros colores se deriva del color del cielo. El celeste del cielo, el blanco de las nubes. ¿Puede ser que yo haya leído en algún momento que también provenían de la advocación de la Inmaculada Concepción, donde tenía una túnica blanca y un manto azul? Exacto. Muchos también sostienen que nuestros colores derivarían del manto de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Vos sabés muy bien que Manuel Belgrano era devoto de la Virgen María y sobre todo en esta advocación. Cuando él estuvo en España, por ejemplo, pudo haber visto muchos cuadros, hay muchos cuadros de Goya de esa época, donde la representan a la Virgen casualmente con el manto blanco y también un manto azul. Es decir, esa es una de las teorías también que se pueden esbozar. Otra teoría, por ejemplo, puede ser, vos viste que los patricios usan un sombrero, una especie de galera, un sombrero de copa. Arriba del sombrero de copa había un penacho. Ese penacho en realidad es una pluma, que algunos dicen que en esa época era celeste y blanca. ¿Belgrano no era oficial de los patricios? Exacto, Belgrano era oficial de los patricios porque era porteño, todos los porteños se enrolaban en esa época en el cuerpo de patricios. Y los patricios era el regimiento favorito de Belgrano, el regimiento número 1. Entonces, algunos piensan y sostienen que de allí derivarían también nuestros colores. Y ya que hablaste de Buenos Aires, ¿puede ser también que pueda provenir del escudo colonial de la ciudad de Buenos Aires, que era un óvalo dividido en dos partes, la mitad celeste emulando al cielo y la mitad de abajo blanca emulando al Río de la Plata? Sí, exactamente. Otra teoría, quizás la que remonta nuestros colores al origen más antiguo, es este escudo que es del siglo XVII en realidad. Y si vos vas por Buenos Aires ahora, por ejemplo, vas a encontrar en toda la cartelería pública de la ciudad de Buenos Aires este escudo que es el escudo de la ciudad de Buenos Aires ahora. Otra teoría también es que en la época de las Jornadas de Mayo, por ejemplo, unas damas fueron a ofrecerle su apoyo a Cornelio Saavedra, que era el líder militar más importante de esa época, y llevaban casualmente cintas celestes repetidas de blanco para expresarle su apoyo para que él pudiera dar su impulso a la Revolución de Mayo. Otra teoría también es que se ha llegado hasta nosotros con respecto a los húsares de Pueyrredón. Los húsares de Pueyrredón eran unos paisanos que Pueyrredón había armado con su propio peculio y los había llevado a consagrarse a la Virgen de Luján, en el santuario de Nuestra Señora de Luján. Entonces, estos húsares llevaban, todo esto es tradición oral, Luisito, ¿no? Cintas de color celeste y blanco que tenían el tamaño de la Virgen de Luján y se les llamaba las medidas de la Virgen. Con estos distintivos, los húsares participaron en las invasiones inglesas, luchando contra los invasores. Esa es otra teoría también que podemos decir que entonces, ahora te quiero preguntar, y todo esto de la movida de la escarapela, de las cintas celestes y blancas, es cierto entonces que no comenzó con French y Beruti, y que el motivo por el cual las repartían no eran los que los contaban, y en realidad tampoco eran cintas celestes y blancas, ¿es correcto? Sí, es verdad. Durante mucho tiempo se pensó que, bueno, como nos habían enseñado en el colegio, es decir, que Domingo French y Antonio Luis Beruti habían repartido cintas celestes y blancas durante las Jornadas de Mayo. Investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que en realidad las cintas que habían repartido no eran celestes y blancas, sino blancas únicamente.
el hermano de Antonio Luis Beruti, Juan Manuel Beruti, era un empleado público que se dedicaba a escribir lo que pasaba en un diario todos los días. En sus memorias él escribió que las cintas que se repartían eran blancas. También se encontró correspondencia de un porteño que era realista, escrita el 26 de mayo, dice el día siguiente, el 25 de mayo, donde él muy indignado dice que esta gente enfervorizada en las calles, estos alborotadores repartían cintas blancas. Es decir, todos los testimonios contemporáneos dan a entender que se repartían cintas blancas y las usaban en las solapas de los trajes o también en el sombrero de copa. Y algunos tenían cintas blancas que llevaban adornando retratos de Fernando VII en esa época. Y vos me dirás, bueno, ¿y para qué el blanco? Bueno, el blanco era el color propio de los Borbones en Francia y en España, y un poco era para decir que nosotros estamos con Fernando VII, queremos la unión entre americanos y europeos. El blanco para ellos significaba la unión, la igualdad de condiciones entre los criollos y los españoles, y era un poco para disimular los ánimos independentistas que ya los tenían en ese momento, pero no era muy políticamente correcto exteriorizarlos. Entonces por eso utilizaban el color blanco. Está bien, entonces los chicos como que estaban recién comenzando a querer emanciparse, pero no tenían la decisión completa de hacerlo. Exactamente, entonces era muy pronto quizás en ese momento. Y ahora yo tengo una consulta, Sí. entonces la confusión esta de las cintas celestes y blancas para la Semana de Mayo, Sí. ¿de dónde proviene? Bueno, quizás la confusión todo se origina por las memorias de Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, más de 15 años después de los hechos, él escribe en sus memorias de que en las jornadas de mayo se distribuyeron cintas celestes y blancas. Esa confusión muy probablemente fue tomada por Bartolomé Mitre, que lo difundió ampliamente diciendo que French y Beruti habían ido a la Recoba, compraron cintas celestes y blancas y fueron las que las publicitaron por doquier en las jornadas de mayo. Ahora bien, en realidad es cierto que French y Beruti distribuyeron cintas celestes y blancas, pero no fue en mayo de 1810, sino recién en marzo de 1811, es decir, casi un año después. Y lo hacían como emblemas del morenismo, porque French y Beruti, digamos, reportaban a Mariano Moreno en aquel momento. Y como, digamos, emblemas del morenismo repartían cintas celestes y blancas en oposición a la Junta Grande. Ahora bien, el blanco simbolizaba la unión, que era un poco lo que habíamos conversado hace un instante. El celeste para ellos, ya en 1811, significaba la libertad. Y este lema, unión y libertad, que representarían nuestros símbolos celeste y blanco, son los que hasta el día de hoy vos podés ver que están impresos en los billetes argentinos, en las monedas argentinas. La primera moneda patria tenía este símbolo, en unión y libertad, este lema, en unión y libertad, y hasta el día de hoy tenemos todavía esto. Ahora, a partir de esta charla, como que me quedan algunas cosas claras y otras como por ahí que me surgen algunas dudas que ya la quiero comentar contigo. Si bien el tema de la escarapela no surge con French y Beruti, y en realidad lo que ellos presentan en ese momento son cintas blancas adornando imágenes de Fernando VII, sigue todavía la idea de no cortar completamente con España, ¿es correcto? Eso sí. Y luego de esto, una vez que ellos deciden encarar este tipo de movimiento, pero ¿qué es lo que pasa realmente en febrero de 1812 en Rosario? Bueno, si me acompañas te cuento. ¿Querés venir? Dale. Bueno, vos te acordás que hace un instante hablamos un poquitito de los orígenes del celeste y blanco. Vos te acordarás que hemos repasado un poquitito las distintas teorías que han llegado hasta nosotros por tradición oral con respecto de dónde se surgieron nuestros colores. La más que más nos acordamos quizás sea por el color del cielo. La del manto de la Virgen. El manto de la Virgen. Puede ser también por las damas de Saavedra, ¿te acordás que fueron a verlo? Sí, los húsares de Pueyrredón. Los húsares de Pueyrredón, el penacho de los patricios. El escudo de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, todo esto son buenas teorías, porque no tenemos todavía constancias documentales ciertas sobre este origen de los colores patrios. Y volviendo a la situación anterior, Juan, con que ya
concluimos que el tema de la escarapela y los colores no provienen de French y Beruti. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó en febrero de 1812 en la ciudad de Rosario? Bien, vos te acordarás que a principios de 1812 Manuel Belgrano es destinado hacia la localidad de Rosario. En ese momento Rosario se conocía como la Villa del Rosario. No era la ciudad pujante que es hoy, que es la tercera ciudad del país, sino que era un pequeño caserío, unas cuantas casas alrededor de la capilla, que hoy es la Catedral de Rosario. ¿Por qué lo mandan a Belgrano allí? Básicamente porque tenían que instalar dos baterías, dos conjuntos de cañones, más o menos como los cañones que tenés acá. ¿Tan chiquitos? Bueno, no había cañones muy grandes en esa época. Bueno, de todas formas, instalar una serie de cañones en las barrancas de Rosario y en una isla de enfrente que hoy está desaparecida por las crecientes del Paraná. Ahora, ¿por qué tenían que instalar artillería en pleno Rosario? Muy sencillo. Enfrente de la ciudad de Buenos Aires estaba Montevideo. Montevideo en ese momento era un baluarte realista y tenía la base naval de la Real Armada. Y todos los barcos, que Buenos Aires no tenía ninguno, los tenía prácticamente la Real Armada de Montevideo. ¿Qué hacían estos barcos? Que eran barcos de río, barcos pequeños. Bueno, se remontaban por el Paraná y saqueaban, asolaban y asaltaban todas las localidades de... las costas. Claro, las costas del río Paraná, de las localidades que habían adherido a la Revolución de Mayo. Entonces, como represalia, robaban ganado, asaltaban y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Para protegerlos, lo manda a Belgrano para que instale artillería para evitarles o impedir que estos barcos puedan remontarse Paraná hacia arriba. Ahora, Belgrano, un poco previsor, ¿qué descubre? Dice, bueno, si en algún momento se desembarca tropas de la Armada Real, de la Real Armada realista, ¿cómo nos vamos a identificar? Porque en definitiva, las escarapelas que estamos utilizando, tanto ellos como nosotros, son idénticas. ¿No eran las escarapelas rojas? Exactamente, era la escarapela encarnada, la escarapela roja, redonda, que utilizaban todas las tropas para identificarse. Entonces Belgrano, en forma de previsión, se dirige el 13 de febrero de 1812 al triunvirato y les expone esta situación. Y les dice, mire, ante un enfrentamiento nos podemos llegar a confundir, sería bueno, por favor, que adopten una escarapela para que la podamos utilizar las tropas nuestras y nos podamos diferenciar de los enemigos en el caso de tener que batirnos en algún combate. Esta comunicación llega a Buenos Aires y el 18 de febrero de 1812, es decir, 5 días después, el triunvirato le contesta a Manuel Belgrano aceptando su propuesta y disponiendo la créase la escarapela de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que será del color blanco y azul celeste. Y lo firma a la mano de Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia en ese momento era secretario del primer triunvirato. Ahora tengo una consulta, Juan. El color blanco, preponderante en la escarapela, ¿guarda similitud con el origen de los colores blancos que entregaron French y Beruti? Bueno, en realidad, algunos piensan que a los fines de seguir manteniendo la continuidad con los Borbones, es que se adoptó el blanco y el azul celeste. Vos te acordarás, hay un cuadro muy famoso de Francisco de Goya, donde aparece toda la familia de Carlos IV, que está en el Museo del Prado en Madrid. Y nos llama la atención hoy en día ver a Carlos IV, a Fernando VII, el futuro rey, y a toda su familia, los varones, con una especie de banda presidencial argentina, digamos, luciéndoles en el pecho. Entonces uno dice, che, ¿qué pasa acá? Bueno, en realidad no es la banda presidencial, la Argentina todavía no existía en ese momento cuando se retrató, pero lo importante en todo esto es que piensan que una forma de mantener el apego hacia los Borbones era mantener esos colores. Esos colores en realidad correspondían a la orden de Carlos III. Era una orden que solamente muy pocos elegidos tenían el derecho para llevar. Entonces era una forma de mantener el apego al rey cautivo, al Fernando VII, pero como para mantener la apariencia de independencia que todavía no se la quería revelar en forma clara. Un poco acompañando la Revolución de Mayo. Exactamente. Ahora bien, vos me dirás, ¿cómo era la primera escarapela nuestra, esa escarapela blanca y azul celeste? Bueno, la escarapela blanca y azul celeste era redonda, preponderantemente blanca y un pequeño círculo en el medio celeste. Esa era. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, han llegado a nosotros retratos de varios oficiales de las guerras de la independencia con esta escarapela. Esa escarapela por lo general la utilizaban los generales o los coroneles en sus birretes o en sus bicornios. ¿Puede ser que yo haya visto un retrato de San Martín con esa escarapela en el pecho? Exactamente, hay varios retratos del general San Martín usando esta escarapela, sobre todo más en el sombrero. Y el retrato más antiguo que se conoce es de 1813, donde el general Francisco Ortiz de Ocampo, en Chuquisaca, se hace retratar con esa escarapela en su sombrero. Y eso llegó hasta nosotros, por eso sabemos que la escarapela era preponderantemente así.
Ahora bien, esta comunicación llega a Belgrano el 23 de febrero de 1812. Belgrano inmediatamente adopta la escarapela y le escribe ese mismo día muy entusiasmado al gobierno y le dice, bueno, mire, ya cumplimos con sus órdenes, acá ya todos mis soldados tienen esta escarapela, blanca y celeste, dice, no dice azul celeste, sino que él dice siempre blanca y celeste. Exactamente. Fíjate, siempre el orden blanco primero, celeste después. Bien, unos días después, el 26 de febrero, 3 días después de esto, Belgrano estaba muy ansioso y vuelve a escribirle al triunvirato y le dice, por favor, gobierno, sería bueno que cambiemos también la bandera, porque no solamente tenemos que tener una escarapela, sino que nos podemos llegar a... estamos utilizando la misma bandera de quienes nos oprimen, entonces sería bueno que ustedes adopten el recaudo de tener una nueva bandera. Es decir, Belgrano no crea la escarapela, sino que propone crearla, y propone crear la bandera el 26 de febrero. Pero estaba tan ansioso que ni siquiera espera una respuesta del triunvirato, y al día siguiente, el 27 de febrero de 1812, le vuelve a escribir al triunvirato, y le dice: Excelentísimo señor, en este momento que son las 6:30 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y queda con la dotación competente para los 3 cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar a las tropas y estos habitantes que se forman en todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. ¿Y qué hace el triunvirato en ese caso? ¿Le agrada la idea? Porque acordate que seguía pegado a todo.